política, inseguridad, corrupción, extractivismo. migración. Volemos ese cocodrilo con Alejandro Gutiérrez e Ignacio Alvarado. Si bien la crisis migratoria se apresta a convertirse en el tema central de la relación entre México y Estados Unidos, faltaríamos a la verdad si se endosa exclusivamente a este segundo mandato que habrá de ejercer Donald Trump, pues el fenómeno, la crisis. Basta decir que en el gobierno de Barack Obama se ha deportado el mayor número de indocumentados, de inmigrantes indocumentados. Con él se inauguró, por ejemplo, la separación masiva de niñas y niños de sus padres, el antecedente de lo que sería la política de separación de familias migrantes instrumentada por Trump en 2017. En su regreso a la Casa Blanca, con un poder mucho mayor al obtenido en 2016, Trump ha anunciado la deportación de unos 11 millones de inmigrantes, la mayoría de ellos mexicanos. ¿Cuáles son los escenarios probables ante una operación como esa? O antes de plantearnos esa pregunta, ¿es posible esa operación? Pues, Alejandro, volemos ese cocodrilo. Mira, Ignacio, hay que hacer también un poco de memoria en este caso, porque, digamos, para darle contexto al asunto de lo que se está viviendo actualmente, también podríamos hablar de lo que nos ha tocado cubrir sobre este tema. A mí particularmente me tocó estar en Chiapas y hacer una cobertura en la frontera con Guatemala, desde Tapachula hasta Tecunumán en Guatemala. Y efectivamente es pues una frontera absolutamente porosa, donde ves una frontera salvaje con infinidad de fenómenos de la migración, la corrupción, eh, la trata de mujeres. Y, y en esa cobertura, una de las cosas dramáticas que me tocó ver fue, pues, cómo había infinidad de niños que ya en aquel entonces cruzaban junto con los adultos, eran atacados por la Mara Salvatrucha o extorsionados por la policía, la migra mexicana, ¿no? Recuerdo que en una población que se llama La Rosera, en Huixla, es donde más ataques se producían, ¿no? Incluso me tocó hablar con un personaje que se llama Oscar Muñoz, Sí, cómo no. de Chihuahua, que era maquinista del tren Chiapas-Mayap, ¿no? El que después se ha llamado como el tren de la muerte, ¿no? O la bestia. Y él hablaba del fenómeno, de cómo se empezó a acrecentar, ¿no? El fenómeno y cómo había todo un proceso de extorsión, de robo. Y me tocó ver infinidad de casos de migrantes mutilados, ¿no? Solamente ese año recuerdo que en solo 6 meses había habido como 30 mutilados. Y me acuerdo que hablé con el responsable del Hospital General y hablaba de un escenario brutal, ¿no? Eh, Después me tocó estar en Sonora, en la zona de Sázabe, una región en la que tú también has hecho coberturas. Y eh, ahí no voy a abundar mucho, yo creo que a lo mejor tú puedes aportar, pero también luego estuve en la parte de Arizona. Y ahí una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención fue todo el mecanismo de tráfico, ¿no? La exposición a la muerte prácticamente en el desierto, ¿no? Eh, y esto, bueno, pues ya a ti te tocó estar también en Sázabe, y se veía ahí todo
todo este mecanismo, ¿no? Como toda la población en Altar prácticamente vive de los migrantes, ¿no? Exacto. Pues mira, como fronterizo, desde luego es un tema que me ha eh, tocado atestiguar pues, desde niño, porque aparte la casa de mis padres está muy cerca de una casa de migrantes allá en Ciudad Juárez. Y ya como periodista, pues desde la frontera con Guatemala, las travesías por la parte selvática, ahorita mencionabas un punto, La Rosera, Sí. en cuyas inmediaciones, pues civiles, ejidatarios, eh, han violado, asesinado y asaltado de manera sistemática a las personas en tránsito, esto con anuencia de las propias autoridades y pues ya no hablemos de las células criminales, ¿no? Pero entonces, de Chiapas, del Istmo, de los estados con mayor expulsión de migrantes que hay en México, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, eh, de Tijuana a Matamoros, es decir, y esto en territorio mexicano, pero también en el sur de California, en los campos de cultivo que hay ahí, en Arizona, en Nuevo México, en fin, digamos, como periodistas nos ha tocado trabajar eh, el tema a través de los años, ¿no? Y atestiguarlo, documentarlo en campo. Y yo hablaría aquí de periodos en donde esto comienza, ¿no? Que es justo después de la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994, cuando se dinamita al agro mexicano, cuando también estallan los ingenios azucareros, y esto genera no solamente una migración hacia los centros urbanos del país, más específicamente a Ciudad de México, sino pues hacia los Estados Unidos. Pero si nos abocamos a los tiempos más recientes, yo sería un apunte porque ahorita, digamos, todo es Obama, y sí, él viene a proponer no solamente un cambio en la agenda, sino una desmantelación de las estructuras político-democráticas e incluso institucionales de los Estados Unidos, muy similar, hay que decirlo, a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en México, solo que con la enorme diferencia de que pues Donald Trump va a encabezar por segunda vez a la primera potencia mundial, y las repercusiones, pues más allá de lo que eh, generen en México, pues hablamos de una cuestión más global, ¿no? Entonces, bueno, apuntaría yo a la ley 113-278, bautizada por el gobierno de Barack Obama como Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil en Venezuela, que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 2014. ¿Y por qué apunto a esto? Porque esta es la forma en la que la crisis o las crisis migratorias sucedidas desde entonces tienen mucho que ver con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta ley fue diseñada para impactar al sector petrolero en Venezuela, es decir, básicamente para madrear al gobierno de Nicolás Maduro, Sí. porque el sector, o sea, las exportaciones petroleras significaban 95% de las exportaciones justo de Venezuela. Pero la ley deriva en otras 7 órdenes presidenciales que van de marzo de 2015 a agosto de 2019 y que terminan por generar el éxodo de la cuarta parte de la población de Venezuela, unos 8 millones más o menos. Entonces, el espectro de la devastación en ese país, pues no es única en la región. Ya pues hemos visto cómo se suma Nicaragua, Honduras, Haití, que también viven bajo gobiernos totalitarios, en los que pues la tentación de los Estados Unidos, vamos, es permanente. Digo, ya no pueden con facilidad eh, pues incurrir, irrumpir con fuerzas armadas, pero sí hacen este otro tipo de juegos Sí. que sí o sí terminan derivando en las crisis que hemos visto en los últimos 5 años en México, y las resentimos, ¿no? Entonces, eh,
Bueno, pues esos son, digamos, los antecedentes, los contextos así contados grosso modo con bastante arbitrariedad Sí. del tema que hoy estamos tratando. Sí, mira, precisamente ahorita que hablabas tú de cómo se empiezan a dar estos cambios, estos ciclos, eh, por ejemplo, a partir del Tratado de Libre Comercio, si tú recuerdas precisamente, y yo lo recordaba cuando estaba yo en Arizona, que también me tocó cubrir cuando se puso en marcha por parte de la patrulla fronteriza la operación Hold the Line en El Paso, en la frontera con Ciudad Juárez, Sí, sí, que sí. fue precisamente septiembre del 93, es decir, lo que la patrulla fronteriza hace es precisamente previo a la entrada al Tratado de Libre Comercio, endurecer las medidas precisamente en las zonas de cruce, que era Ciudad Juárez, El Paso y Tijuana, San Diego, principalmente, digamos, ahí fueron las dos Exacto. primeras operaciones. ¿Qué provoca esto? Bueno, pues que el flujo de la migración se conduce hacia las zonas rurales, digamos, y las zonas principalmente desérticas, ¿no? Que era el desierto de Sonora, toda la zona de Arizona, y es donde empieza a incrementarse también el fenómeno de las muertes de los migrantes, que no, es gente que no está preparada para largas caminatas bajo el sol, que te tienes que pues, preparar mínimamente y que es una bestialidad caminar esos kilómetros, ¿no? Las famosas 250 millas pues, más peligrosas de la frontera, como le llamaban, ¿no? Pero mira, Ujú. yo me acuerdo, había un dato que le he dado vueltas a la cabeza porque eh, me tocó reportear con el fotógrafo que iba, precisamente con un equipo de la patrulla fronteriza, eh, y nos llevaron a la zona por donde estaban los principales cruces, que era por donde está la puerta de San Miguel y todo eso. Eh, el tipo se llamaba Juan Bernal, me acuerdo, y él era eh, estadounidense de primera generación, Ujú. y como patrullero fronterizo, yo llegué a ver ciertas muestras como de, no te puedo decir como de dolor y todo eso, pero pues como que sí sentía el tipo algo. No, es que sí les pega en Sí lo les pega. emocional, ¿no? Y yo se lo pregunté y él me decía que a él le había tocado de niño acompañar a su padre a los campos de cebolla a levantar la cosecha, ¿no? Entonces, digamos, él tenía una visión distinta, pero me tocó después entrevistar a David Aguilar, ellos le decían David Aguilar, que era el responsable de la patrulla en toda Arizona, que estaba ahí en Tucson, y que tiempo después fue nombrado eh, jefe nacional de la patrulla fronteriza. Él Ujú. era un migrante, o sea, bueno, de familia migrante americano de tercera generación. Y ahí es prácticamente la posición de ellos es la aplicación de la ley y el orden, ¿no? Que es lo mismo que pasaba, si tú te acuerdas, con Silvestre Reyes, que era jefe de la patrulla fronteriza en El Paso, Del que Distrito del después Paso, del distrito del después Paso. él es el que encabeza la operación Hold the Line y Exacto. posteriormente se convierte en senador de los Estados Eh, Unidos. bueno, fue director nacional también de la patrulla fronteriza y Exacto. después se convierte en congresista, ¿no? Ahora, Por él es nacido Texas. en Durango. Él es nacido en Durango. Exacto. Pero ves a esta gente con, digamos, de distintas generaciones y ves un cambio notable, ¿no? En su posición de la aplicación de la ley. Y pues esa fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención y me acuerdo que ya en aquel momento el consulado de México en Tucson se habían convertido en unos verdaderos especialistas porque pues, tiro por viaje recibían casos de gente que moría en el desierto y pues prácticamente eran investigadores para buscar
algún elemento que pudiera ayudarles a ponerse en contacto con los familiares, ¿no? Eh, Digo, muchos mexicanos, pero también había gente de otros países y este consulado, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención el trabajo que hacían, que era, la verdad, bien interesante, eh, incluso Es que ese tratando de distrito, contactar a esa gente. Sí, sí, es que ese distrito que justamente tiene su sede en Tucson es el sí, más grande el más grande en número de agentes en campo, porque sí, justamente por ahí es por donde cruzaba, no sé si, no tengo el dato actualizado hoy en día, pero por ahí cruzaba o sigue cruzando la mayor cantidad de personas sin documentos, ¿no?, hacia así es. Estados Unidos. Y sí, mira, hay mucho mito también respecto a lo que es la operación o las operaciones de las agencias estadounidenses. Y esto también es porque pues se ve mucha película, mucha serie en Netflix y a través de los tiempos se ha visto también con grandes producciones de Hollywood. Pero en realidad no existe tal nivel de sofisticación. Mira, yo he estado en campo con agentes encubiertos de la patrulla fronteriza, con jefes de distrito, tanto en Arizona como en esta parte del suroeste de Texas, y he estado en campo con ellos, ¿no? Donde tienen los sensores de rayos infrarrojos, donde tienen Sí, estas tecnologías con drones. Y sí, cada vez conforme se ha sofisticado, digamos, los aparatos de vigilancia, pues se vuelve más difícil eh, detectar estos cruces de indocumentados, ¿no? Y ahora, pues sí. con estas avalanchas enormes, pues creo que es mucho más fácil, pero eso no quiere decir que sea una frontera inflanqueable, incluso si se Sí, por supuesto. armara el muro por completo, porque también influye mucho el factor humano, el elemento humano, y en este caso me estoy refiriendo concretamente a los agentes que custodian la frontera en los Estados Unidos, ¿no? Y como bien dices, hay muchos agentes, unos bastante perros, otros pues más conmovidos, digamos, por su propia experiencia de vida, que actúan de distinta forma, más allá de la instrucción que se les da en sus instituciones, ¿no? Entonces, fíjate, sería bueno buscar, yo recuerdo también a algunos agentes que sería cosa de ver si siguen activos, pero sería bueno buscar una entrevista para hablar sobre ese aspecto más personal de la custodia fronteriza con alguno de estos agentes. Incluso, pues digo, habría que buscar a Silvestre Reyes para que nos dé una lectura no solamente operativa, institucional, sino también política sobre el fenómeno migratorio, ¿no? Creo que sería Sí, interesante incluso buscar a él o buscar a un personaje como el ex senador Jeffrey Max Jones, mormón de Casas Grandes, claro. mexicano, que como dato curioso hay que decir que cuando él fue senador, Silvestre Reyes era senador por Sí, Texas, Jeffrey Jones por Chihuahua, y la gente se sacaba de onda porque resulta que el mexicano, moreno, así, total, ¿no? Hablaba muy apenas en español, y el otro güero con ojos azules, pues resulta que era el ranchero mexicano, ¿no? Entonces, eh, una cosa bastante, digamos, peculiar. pues peculiar, ¿no? Que solamente se explica a partir de estos fenómenos o que da cuenta, mejor dicho, de esta relación histórica de ambos países que se teje, que se trenza en la frontera. Sí, sin duda. Bueno, pues vamos a tener, yo creo que además ahorita una visión adicional con una revista que vamos a tener. Entonces, si quieres tú hacer ahí una presentación. El drama de la travesía de los migrantes ha sido contado hasta el cansancio. Lo mismo que la corrupción de los cuerpos de seguridad, de los políticos locales y federales, pero ¿cómo se vive el éxodo en el presente y qué se espera una vez que Donald Trump asuma la presidencia el 20 de enero, pues ya próximo?
Sobre ello queremos hablar con Alberto Jicotencal. Él es el director de la Casa del Migrante del Saltillo, la más grande que opera en el país. Y por consiguiente, pues uno de los puntos neurálgicos en el que se desarrolla o en el que se da cuenta del drama de los migrantes. Alberto, gracias por estar en Volemos ese cocodrilo. Pues entramos en materia. Regresa Trump agitando con mayor fuerza su cruzada en contra de los inmigrantes indocumentados y ahora lo hace sin el cálculo electoral del pasado. ¿Es esto en realidad una amenaza mayor para México? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas sobre eso? Hola, ¿qué tal, Ignacio? Pues bueno, muchas gracias por este tiempo y por esta plática. Me encanta estar con ustedes. Y pues desgraciadamente sí, lo vemos como una amenaza directa y más bien es una advertencia. El futuro presidente ha advertido que va a desarrollar políticas públicas en contra de la población migrante. Ya sabemos que incluso hay un terreno donado, varios terrenos donados por gobiernos en la frontera donde se pretende crear centros de detención para después deportación, lo que hace pensar como en espacios de concentración, ¿no? En espacios de hacinamiento o de presencia de personas que nos recuerdan viejas prácticas que deberían ya ser completamente eliminadas. Y al mismo tiempo, pues ha advertido que se pretende que cerca de 1 millón de personas migrantes en estatus irregular, pues serían deportadas hacia sus países de origen e inclusive hacia México. Tenemos pleno conocimiento en que en el último año se han deportado 800,000 personas. Hay gente que considera que 1 millón es muy exagerado, que eso no se va a poder hacer porque no existe la infraestructura. Sin embargo, a pesar de que parece muy complejo, pues este año ya van 800,000 personas deportadas, entonces es relativamente sencillo el que se alcancen estas cifras por parte del presidente Donald Trump. Obviamente, cuando hay pocos recursos, cuando hay poca o una nula logística, pues a pesar de que se puedan llenar estos números, si de por sí una deportación es completamente inhumana y fuera de toda proporción, pues sin los recursos, sin la técnica, sin el método, pues esta situación se complejiza mucho más y en definitiva concretan mayores posibilidades de que se violenten pues derechos humanos. Hola Alberto, soy Alejandro. Mira, te quería preguntar, eh, concretamente, Trump está planteando utilizar, digamos, todos los recursos del Estado, de su gobierno, para esta deportación. Eh, y hay gobiernos como el de Texas que se están ofreciendo como campo de operación para esta acción. Eh, ahorita tú lo decías, el tema de los derechos humanos va a ser uno de los temas fundamentales, pero a tu juicio, ¿cuál va a ser el efecto que va a tener también, tanto en Estados Unidos, pero particularmente en México? ¿Y cuál es la perspectiva que tú ves con el actual gobierno de México de Claudia Sheinbaum? Claro, pues mira, nosotros nos hemos dado cuenta que aunque existan políticas un poco menos represoras o que se incrementen estas políticas, como en el caso de la presidencia de Donald Trump, pues que ya fue hace un tiempo, independientemente de cómo se mueva la política en contra o un poco menos en contra de la población migrante, lo que vemos es que la gente sigue saliendo de sus países de origen. Hace algunos años el tema era meramente económico. Desde hace unos 8 años para acá, pues la razón principal de la movilidad es el desplazamiento forzado, sobre todo por temas de seguridad. La gente está saliendo por la persecución de las bandas delictivas en contra de ellos, de ellas y de sus propias familias. Y entonces no hay otra alternativa más que salir. Lo que creemos que va a suceder es que la gente va a seguir llegando hacia México. Tenemos una frontera sur muy porosa, a pesar de que existen constantes pues espacios y lugares de detención migratoria. Al final la gente se las arregla y de alguna u otra forma recorren todo el territorio mexicano y llegan hasta la frontera entre México y Estados Unidos, con la esperanza de la mayoría de la gente en que va a poder cruzar. Cuando llegan a Saltillo, Saltillo estamos aproximadamente a 6 horas de la frontera con Texas, en 6 horas en autobús. Y las personas tienen la firme intención y la reflexión
de que si han logrado transitar tantos kilómetros por todo México, pues simplemente es algo sencillo el cruzar la frontera México y Estados Unidos. Cuando llegan a este espacio se dan cuenta que las cosas no son tan sencillas, que hay sensores, que hay guardia, que hay militares, tanto de un lado como del otro, tanto en México como en Estados Unidos. Y nos encontramos ahí una concentración de personas que se dan cuenta que no pueden pasar a Estados Unidos, ni de forma regular ni de forma irregular. ¿Qué creemos? Pues creemos justo que, como sucedió en años anteriores, vamos a tener un incremento de presencia de personas en México y a esta presencia le vamos a sumar las deportaciones. Hemos visto en los últimos años que Estados Unidos, a pesar de que deporta a países de origen, pues por alguna razón prefieren deportar a las personas a México, aunque no sean personas mexicanas, y la gente se concentra en municipios o en pequeñas ciudades fronterizas, donde pues ahí se suman personas extranjeras con personas mexicanas, con personas que intentan cruzar como con personas deportadas. Y eso empuja la presencia de bandas delictivas que a través de engaños, o en otras veces de forma no tan engañosa, pues cobran por el cruce hacia Estados Unidos. Y lo que hemos visto desde las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador es que a pesar de que hay estos convenios bilaterales de considerar que México es un espacio seguro para estas deportaciones, pues realmente no hay una apuesta a la atención humanitaria de esta población, ni a la inserción laboral, ni a la regulación migratoria, ni mucho menos a la asistencia humanitaria de emergencia, y pues han dejado a su suerte y a merced de bandas delictivas y afortunada también de la escasa presencia de sociedad civil para la protección de esta población. Entonces consideramos que esto pues se va a repetir, pero ahora con números mucho más grandes de personas. A comienzos de 2024, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, FICOSEC, sistematizó información proporcionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el CBP, y el consulado, con datos del consulado también. Así estimó que en la crisis migratoria que se abatió, sobre todo que se concentró en Ciudad Juárez, durante 2022 y 2023, la media mensual de ganancias por el tráfico y extorsión de personas en tránsito alcanzó, esta es una cifra extraordinaria, $100 millones cada mes. Y solo estamos hablando de ese punto fronterizo. Desde luego aquí hay una manifestación, como pocas veces medida, de lo que es la corrupción institucional. Mi pregunta, Alberto, es, ¿qué tanto va a pesar esta fragilidad del Estado? Pues en un contexto en el que el próximo presidente de los Estados Unidos, pues parece que no va a tener frenos o no va a buscar siquiera mediar por la vía diplomática un asunto crítico entre ambos países. Pues desgraciadamente, como bien nos mencionas, seguimos teniendo instituciones muy débiles, con personal que pues ha vivido por décadas un proceso grande de corrupción y de esta forma las instituciones se han formado, a pesar de que hay discursos, sobre todo de gobierno federal, expresando que la corrupción en México se ha terminado. Lo que tenemos en la realidad es que no es verdad. No solo somos un estado federal, sino también, perdón, no únicamente existe un gobierno federal, sino tenemos un estado federal que incluye entidades federativas. Y eso complejiza mucho el trabajo y el combate a cualquier tipo de malas prácticas, incluida la corrupción. Y pues es palpable y es evidente que los grupos delictivos no podrían sobrevivir sin la anuencia, sin la participación o coparticipación de personas que pertenecen al Estado. No podemos hablar que todas las entidades federativas están completamente cooptadas por grupos delictivos, pero sí funcionarios y funcionarios de muy alto nivel con capacidad de tomar decisiones, pues es común que estén cooptadas por la delincuencia organizada y que incluso trabajen de forma coordinada. Y cuando hablamos de población migrante, una población que es irregular, que pasa en las sombras, que no está contabilizada, que no se conoce de su ingreso ni de su presencia en México,
y que además, justo por tener familia en Estados Unidos, pues tiene la posibilidad de obtener cierta cantidad de recursos económicos, pues el secuestro ha sido desde el 2008, pues una gran ganancia para los grupos delictivos. Desde el 2008 hemos visto que las personas migrantes o el secuestro de las personas migrantes es uno de los negocios delictivos, pues que más prosperan en México. Y desgraciadamente, como bien mencionas, pues el estado de Chihuahua, que es frontera también con Estados Unidos, pues en los últimos meses ha tenido un incremento considerable de secuestros en contra de población migrante. Pero también tenemos entidades federativas como Tamaulipas, en donde desde el 2008 hasta la fecha, los secuestros son un delito recurrente que sufre esta población y que no se ha terminado. Tal vez ya no se habla tanto de los secuestros de migrantes en Tamaulipas, porque pues prácticamente, inclusive a nivel mediático, pues ya parece un estado o una entidad completamente perdida, ¿no? Ya ni siquiera es motivo de titulares de noticias, aunque sabemos que la situación ahí sigue estando de verdad de muchísimo riesgo para cualquier población y para la población migrante, inclusive mucho más. Además, es un delito que no se investiga prácticamente, ¿no? Efectivamente, y sobre todo porque las personas no quieren denunciar. Cuando la gente es secuestrada en la frontera, las fronteras, pues las ciudades son muy pequeñas a comparación de otras ciudades capitales. Las fronteras son pequeñas y la gente es muy consciente en que estas bandas delictivas trabajan en coordinación con las autoridades. Estas personas que han sido secuestradas, que son liberadas o que se han escapado de los secuestros, tienen pleno conocimiento en que la propia autoridad es parte de este proceso delictivo. Y la gente, cuando se le pregunta si quiere hacer una denuncia, la gente dice no, porque estoy en su territorio. Yo soy consciente en esta anuencia y esta coordinación, y entonces si yo denuncio, tendré que ir a las mismas instancias que me secuestraron. Para la persona migrante es muy complejo el poder identificar que el Estado está formado por diferentes instituciones y que podrían no estar coordinadas. Podrían, digo, y lo pongo entre comillas. Pero para las personas migrantes el Estado es uno solo. Y para una persona migrante, si es policía o es un funcionario público municipal o es estatal o federal, ellos dicen es el gobierno. Y cuando un funcionario o funcionaria está involucrada en un tema delictivo, para la persona migrante es el gobierno en general y no tiene la confianza para poder acercarse a una autoridad y poder interponer una denuncia. Y cuando no hay denuncias, el Estado mexicano desconoce los delitos, ¿no? Desgraciadamente parecería que la única forma de probar la existencia de un delito es a través de la denuncia y no a partir de otro tipo de análisis, pues más de identificación de delitos a partir de otro tipo de expresión de hechos y no solamente la denuncia. Pero efectivamente la gente no quiere denunciar e inclusive la gente ha perdido la confianza en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o en las comisiones estatales de derechos humanos. Hace unos sexenios, la gente decía, bueno, yo no denuncio ante una fiscalía, ni estatal o federal, pero sí puedo interponer una queja y había una confianza en estas instituciones o dependencias. A partir de hace pues un par de años, las personas migrantes ya no confían ni siquiera en las comisiones estatales o en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me gustaría cerrar de mi parte con un tema que puede ser pues como medio picosón, digamos, ¿no? Hablamos como mexicanos de el racismo creciente en los Estados Unidos, sobre todo hacia la población mexicana, centroamericana, pero al hablar, pues nos mordemos la lengua. Somos una sociedad también altamente intolerante ante la presencia de inmigrantes indocumentados, de personas en tránsito que ni siquiera se van a quedar en México. Y creo que existen muestras recientes, en los años recientes, de esto que raya también en la xenofobia. Lo hemos visto en Tijuana, lo hemos visto en Ciudad Juárez,
Eh, Creo que también se ha visto en Coahuila. Pero en un escenario de deportación masiva, ¿tú cómo avisoras el comportamiento de la sociedad, del ciudadano común en ciertas regiones del país? Mira, me parece que depende de cada espacio. No podemos, yo no podría generalizar diciendo que en todas las ciudades, en todos los pueblos existe discriminación en contra de la población. Me parece que hay ciertos grupos, algunos y por desgracia con mucho poder, que sí discriminan y que sí hay un sentimiento de xenofobia a las personas extranjeras. Y sobre todo me parece que tiene que ver con un tema de clasismo, ¿no? Porque si viene una persona extranjera de Europa o norteamericana, pues siempre son bien recibidas o recibidos, pues si viene una persona morena que conocemos o que identificamos como del sur del continente, empobrecida, pues entonces ahí sí hay cierto desprecio a estas poblaciones. Habrá que ir reflexionando si es clasismo, si es xenofobia o si es a lo mejor la unión de ambas particularidades de algunas personas migrantes lo que provoca este rechazo en la población. Sin embargo, también creo que hay, por otro lado, otros grupos poblacionales que trabajan en coordinación con los albergues, con los centros de día, con los comedores, que mantienen cierta empatía con esta población. Por ejemplo, en Casa del Migrante de Saltillo al año recibimos hasta 10,000 personas migrantes en tránsito. En Ciudad Juárez, pues esa cifra inclusive se llega a triplicar por la cantidad de personas en los diferentes albergues. Y estos albergues serían incapaces de operar sin la participación de la comunidad, porque como sabemos, el tema de los apoyos presupuestarios gubernamentales es inexistente. Los albergues no recibimos desde hace muchísimos años, o algunos como nosotros nunca lo hemos recibido, ningún tipo de apoyo. Y realmente hay algunos temas como la alimentación que se sostienen a partir de la participación comunitaria. Entonces sí creo importante el ir identificando que así como hay personas que están en contra de la presencia de estas poblaciones, por el contrario, hay otros grupos de personas que son empáticas y que inclusive apoyan con alimentos, con ropa y con presencia de esta población. Pero sí, esto no quita en que esta población que está en contra en muchas ocasiones es población muy violenta. Personas que inclusive han amenazado con quemar los albergues, con personas que inclusive exigen y juntan firmas para que los albergues cierren, o que inclusive porque una persona dice que no le gusta cierto alimento, invita a la población a que dejen de donar, a que criminaliza, ¿no? Es que la población dice que no come frijoles, entonces ya no hay que darles nada. Porque alguien deja basura, dicen que todos los migrantes son cochinos y que por eso causan enfermedades en la población mexicana. Entonces sí creo que, por desgracia, es mucho más evidente y socialmente más, digamos pues se conoce más socialmente cuando los grupos atacan a la población migrante que cuando los grupos están a favor. Esos grupos están muy silenciados, no hay ruido mediático a partir de esta aceptación de la población. Por el contrario, si hay un ruido mediático y hay muchísimo estruendo, cuando estos grupos con mayor poder critican, agreden o inclusive pues expulsan a estas poblaciones. Te pregunto, Alberto, aunque sea una tan, pero ¿tienen ustedes ya registro de cuál es el estado de ánimo, el ambiente que se vive entre la población migrante en Estados Unidos con este tipo de anuncios y ante la previsión, ante el anuncio pues de Trump y su inminente llegada? Pues desgraciadamente las personas migrantes han normalizado mucho la discriminación por su ser migrantes. Y cuando Estados Unidos determina que el estatus irregular de una persona es un delito, pues las personas se asumen como personas que están cometiendo un delito, como entre comillas personas delincuentes. Y eso históricamente les ha colocado en una situación de desventaja y en un constante esconderse y en un constante limitar su posibilidad de exigir derechos. Entonces, cuando esto ha sucedido de forma histórica, la gente está acostumbrada y piensa que no les va a pasar, ¿no? Hay gente que pudo sobrevivir la administración de Donald Trump, la sobrevive,
y entonces considera que escondiéndose, no exigiendo derechos y callándose, va a poder mantenerse otros 5 años, esperando que en 5 años más las cosas cambien. Me parece que ahorita la gente aún no ha dimensionado el riesgo que están por correr y que al final desgraciadamente y afortunadamente, esta situación tiene ambas caras. Hay una profunda fe propagada, sobre todo por las religiones cristianas en Estados Unidos, donde están dejando todo en manos de la persona que la gente cree, ¿no? Del Dios o de la religión que ellos promueven o viven o profesan. La gente dice, yo con la buena de Dios no voy a ser deportada. La gente que es deportada es aquella gente que perdió la fe, aquella persona que no deja todo en las manos de Dios. Y me parece que, si bien me parece que somos seres humanos trascendentales y seres humanos espirituales en muchos o en la mayoría de los casos, independientemente de la religión, me parece que sí en ocasiones estas creencias pues juegan un doble rol, en donde el futuro negativo no depende de una persona o de una política discriminatoria, sino depende en que yo perdí la fe, independientemente de si tenemos un mal gobierno, el presidente Donald Trump está en contra de nosotras o nosotros, pero al final, si a mí me va bien, es porque yo tuve fe en que Dios me iba a cuidar, pero si a mí me va mal, es porque yo dudé, yo hice acciones malas y entonces es la consecuencia de mi mala acción o de mi mal pensamiento. Y desgraciadamente se elimina la responsabilidad de una mala función pública, de leyes discriminatorias, y colocan esto en otro plano, que me parece que, si bien es importante la creencia, habría que determinar que el futuro de la población migrante no es un tema divino, sino es un tema bastante terrenal que corresponde a una política de crear y de atraer votantes, ¿no? Porque al final el país de Estados Unidos necesita de la presencia migrante, necesita de esta mano de obra, pero al final lo que se pretende es crear miedo para atraer votos y demostrar fuerza política. Y eso es un tema meramente político. Ni siquiera creemos que es un tema económico. Correcto. Pues muchas gracias, Alberto. Te agradecemos infinitamente tu disposición a estar en Volemos este Cocodrilo, y pues es un tema que será recurrente en este espacio, así es que estaremos hablando nuevamente contigo en otras ocasiones. Claro que sí, agradezco mucho su interés y su espacio y su tiempo para escucha. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.